Gracia y paz, mis amados hermanos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy estaremos comentando el capítulo 18 de la Confesión de Fe de Filadelfia de 1742, capítulo que trata de la seguridad de la gracia y la salvación. Con este tema de la seguridad de salvación, hay al menos dos errores que los redactores de la confesión intentaron derribar en este capítulo. El primer error era el de los protestantes antinomianos, esos que vivían sin normas o sin ley o en libertinaje y que profesaban una elevada seguridad de salvación, pero sin la correspondiente santidad de vida. De ahí que el párrafo 1 de este capítulo comience hablando de creyentes temporales y otros hombres no regenerados que en vano pueden engañarse con falsas esperanzas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en estado de salvación. Con creyentes temporales se refiere a esos que creen por un tiempo en el Evangelio, pero no perseveran en él, ni retienen la palabra que les fue predicada, sino que se apartan de la verdad para seguir sus propios deseos, demostrando que su fe era vana. Y con hombres no regenerados se refiere a esos cuyos corazones no han sido realmente renovados por el Espíritu de Dios. Y esto es evidente, pues, aunque son personas que por el conocimiento de Dios han escapado de ciertas contaminaciones del mundo y de la carne, aún son sus propios deseos los que buscan y no la voluntad de Dios. A pesar de ello, son personas que pueden llegar a creerse salvas y engañarse con falsas esperanzas, quizás por alguna experiencia tenida, o por el dominio de ciertas doctrinas, o por la profesión de fe que un día hicieron, o por su bautismo, o por su membresía en alguna iglesia local, o por ciertos hábitos religiosos aprendidos, o por cierta bondad que sale de ellos. Mas todas estas son jactancias de la carne o humanas si no hay una vida de arrepentimiento y santidad que justifique su fe. Luego el problema, mis hermanos, con el tema de la seguridad de salvación proviene de un entendimiento incorrecto de lo que es la salvación. La salvación no es simplemente un regalo que por gracia recibimos. Es también una obra de la gracia que regenera o transforma y salva eficazmente del pecado a quienes la reciben. Estamos hablando de un cambio de corazón. Estamos hablando de un paso de la muerte a la vida. Estamos hablando de resurrección. Estamos hablando de una nueva creación. Por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, si alguno es salvo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El segundo error que este capítulo intenta corregir era la negación católica romana de la seguridad de salvación. Los católicos romanos enseñaban que la seguridad de salvación solo podía venir mediante una revelación especial a santos electos, pero que era peligrosa para cristianos ordinarios. En contraste con este error, la confesión afirma continuamente que la seguridad de salvación es posible para todos salvados. Por eso dice que los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, sí pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Ahora, según los redactores, ¿cuál es el fundamento de tal seguridad para ellos? Sobre esto, el segundo párrafo dice: esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible,
sino que es una seguridad infalible de fe basada en la sangre y justicia de Cristo, reveladas en el Evangelio y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. Así que el primer fundamento que destaca esta confesión para esta seguridad infalible de fe es la sangre y justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. En Hebreos capítulo 10, verso 14, dice que Cristo Jesús con su ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ciertamente, quienes han creído entonces en la obra redentora de Cristo Jesús y permanecen creyendo hasta el fin, se encuentran en el estado de gracia, pues dice que han sido hechos perfectos para siempre. Y esta frase perfectos para siempre es la misma que se usa para hablar del Hijo de Dios hecho sumo sacerdote perfecto para siempre. En otras palabras, así como no hay cambios en el sacerdocio de Cristo, tampoco hay cambios en el efecto de su ofrenda sobre los santificados. Es para siempre. Entonces, los santificados sí pueden gozar de seguridad infalible o sin engaño de salvación, pues Cristo Jesús ha hecho una obra de justicia por ellos que la garantiza por siempre. Ahora, esta convicción de los santificados, aunque gloriosa, no es el fundamento único y suficiente de la seguridad de salvación. También lo es la evidencia interna de las virtudes del Espíritu. El segundo fundamento, dice el párrafo, es la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu. Y con virtudes del Espíritu, los autores se están refiriendo a esos frutos de una transformación interna como lo son el arrepentimiento, la fe, la piedad propia de la nueva naturaleza de la que los santificados han sido hechos partícipes, la obediencia sincera a los mandatos de Cristo, el amor por los hermanos y un amor de hecho y en verdad. Son estas virtudes y otras el medio que el Espíritu Santo usa para dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que verdaderamente hemos nacido de Él. Este es el argumento también de Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8 y les dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, es la obra transformadora del Espíritu Santo lo que confirma nuestra adopción como hijos de Dios, que hemos nacido de Él. Como ven, el primer fundamento que destaca este párrafo tiene que ver con el Evangelio y la esperanza que el creyente confiesa en Él. El segundo fundamento tiene que ver con la regeneración o renovación interior que experimenta el creyente por la obra del Espíritu de Dios y que sin duda alguna hace del creyente algo nuevo. Quien tenga ambas cosas entonces puede hablar sin duda alguna de seguridad de gracia y salvación. Ahora bien, esta convicción de encontrarnos en el estado de gracia y salvación no es una seguridad que promueve la jactancia, no es una seguridad que promueve el orgullo ni la práctica del pecado. Nadie que tenga el testimonio del Espíritu Santo practicará el pecado, pues el que practica el pecado, bien claro dice la Escritura, es del diablo. Así que aquellos que se jactan de salvos siempre salvos, justificando sus malas obras y su vivir no santificado, realmente lo que demuestran es no haber entendido ni experimentado la obra santificadora de Cristo Jesús. De ahí que los redactores concluyen que, contrario a estas incoherencias, la convicción de encontrarnos en el estado de gracia y salvación más bien nos mantiene humildes y santos. Por otro lado, y con respecto a la seguridad en sí, el párrafo 3 afirma que esta
seguridad no necesariamente viene con la fe salvadora. O dicho de otro modo, que la seguridad plena llega a los salvados desde el momento en que lo son. Y es que no necesariamente un creyente va a estar seguro en su corazón de la salvación desde el mismo momento en que cree. Pues si todavía su comprensión de la salvación es débil para ese entonces, ¿cuánto más la seguridad de esta? Entonces, lo que los autores quieren decir es que esta seguridad es algo que va a llegar a alcanzarse en el tiempo y por la obra del Espíritu Santo y el uso adecuado de los medios de gracia, entre ellos la palabra de Dios y la oración. Por eso dice este párrafo: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Y este párrafo concluye con los beneficios que trae al alma del creyente el gozar de esta seguridad de la gracia y salvación cuando dice: para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Por último, quisiera que veamos los altos y bajos que luego experimenta la seguridad de salvación en el creyente. Si bien es cierto que Dios en ningún momento nos mueve a dudar de nuestra salvación, pues como dice la Escritura, sus promesas son siempre sí y amén para nosotros en Cristo. También es cierto que por causa de nuestro pecado, nuestra seguridad luego navegará por los mares de la inseguridad o la duda. De ahí que el párrafo 4 diga que la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida, como por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al espíritu, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos o separados de la simiente de Dios, que es Cristo Jesús, y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Quisiera concluir afirmando con algunos textos la seguridad de salvación que podemos tener en Cristo Jesús y en su obra salvadora. En una ocasión escuché a un pastor decir: la salvación es segura en Cristo Jesús, no en nosotros. Y esto lo dijo para afirmar la posibilidad de que el salvo puede perder la salvación. Pero contrario a lo que dijo este pastor, Cristo Jesús afirma que la salvación también es segura en los que creemos en Él y tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Y es segura por causa de su obra obediente a la voluntad del Padre. Miremos lo que dice Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. No por un tiempo, noten, sino eterna. Vivirá eternamente, como dice también el verso 58. Y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. La salvación es segura en nosotros gracias a estas dos
promesas de Cristo Jesús, tenemos vida eterna y no vendremos a condenación. En el capítulo 6, verso 39 de Juan, Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Oh, mis amados, Cristo Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Pregunto, ¿perderá algo? ¿Dejará de resucitar a alguno de los que el Padre le dio? Ciertamente no. Entonces, ¿cuánta seguridad podemos tener al saber que Cristo cumplirá cabalmente la voluntad del Padre con cada uno de aquellos que se le dieron? Aún en Juan 17, verso 24, Jesús oró por sus ovejas: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Creen, mis hermanos, ustedes que es la voluntad del Padre concederle esa petición a Jesús? Pues claro que sí. Por eso podemos tener seguridad de gracia y salvación. Concluimos que sí, que un creyente, un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu de Dios y ha creído en la obra redentora de Cristo, y como evidencia de esto persevera creyendo y al mismo tiempo manifestando en su vida el fruto del Espíritu Santo, sí puede tener seguridad de gracia y salvación. Pero por otro lado, nadie puede hablar de encontrarse en un estado de gracia y salvación si no hay evidencias palpables en su vida de esa gracia y salvación. Pues tal persona, aunque tenga el fundamento de la convicción, carece del fundamento del Espíritu Santo, de la persona que regenera para entrar a esta gracia y hacer que vivamos como hijos de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros.